Amén, muy buenas tardes, damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí. Bienvenido, bienvenida a esta su congregación, Park Cities en español. Hoy estamos agradecidos con Dios porque tenemos la oportunidad de estar congregándonos en 3 lugares diferentes. Aquí estamos en Park City Central, pero tenemos nuestro servicio, nuestro último servicio mensual en Batman Lake y también están en Vickery. Así que un aplauso fuerte a los que nos están viendo en Batman Lake y en Vickery. Damos gracias a Dios por sus vidas y un anuncio aquí desde el día 17 de septiembre. ¿Qué día es? 17 de septiembre, Dios mediante, vamos a iniciar nuestros servicios todos los domingos en la localidad de Batman Lake. La iglesia sigue creciendo, así que un aplauso fuerte. Damos gracias a Dios. Hay un grupo especial ahí. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dirija en la exposición de su palabra? Dios, gracias. Gracias porque tú estás aquí. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí. Señor, al abrir tu palabra, pedimos que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nuestro accionar, nuestro diario vivir sea transformado únicamente a través de tu palabra. Pedimos, oh Dios, que tú obres el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracia. Parece ser una palabra fácil de pronunciar, pero es una palabra en muchas instancias difícil de aplicar y de experimentar. En nuestros días es cada vez más escaso o extraño el escuchar de las palabras gracia y sobre todo del agradecimiento. Parece ser que vivimos en una era de desagradecidos. De hecho, cada vez el término gracias es más escaso. Ahora uno le tiene que decir a los niños, pero diga gracias, ¿no? Eso no pasa en su casa, nada más en la mía. O cuando está uno en algún tipo de tienda o algo así, parece ser que simplemente la palabra gracias parece ser difícil. Vivimos en un mundo ajetreado, en un mundo que estamos del día al otro, del correr de la vida, pero parece que la gratitud se ha perdido y la magnitud del término gracia también se ha perdido. Sin embargo, en esta vida necesitamos de la gracia. No hay manera de que podamos vivir la vida cristiana sin la gracia. Sin la gracia usualmente fallamos. Necesitamos de la gracia porque no cumplimos lo que dijimos que cumpliríamos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí todo el mundo cumple lo que dice que iba a hacer. No, yo creo que sí. Claro que no. Necesitamos de la gracia porque aunque quisiéramos que las cosas fueran más fáciles, son complicadas. La vida es complicada. Usted y yo a veces metemos la pata o la embarramos o como dicen los mexicanos, la regamos. No, ninguno aquí, eso es para otra iglesia. Pero la verdad es que necesitamos de la gracia porque somos seres tan complejos que necesitamos del perdón. Necesitamos extender gracia y necesitamos recibir de la gracia. Y la gracia es el eje en la vida cristiana. En nuestra iglesia, Park Cities, la gracia es uno de nuestros valores fundamentales y entendemos que sin la gracia no podemos definir quiénes somos, cómo vivimos y qué tipo de mensaje compartimos. Por eso cuando estudiamos en todo el verano la epístola a los hebreos, si usted no vino en el verano no se preocupe, está en el internet. La última frase de la epístola a los hebreos dice, la gracia sea con todos vosotros. Y el pueblo dice, ya nos podemos ir, no mentiras, vamos comenzando. Y creímos que junto con los recipientes de hebreos, nosotros nos metemos ahí, creemos que Jesús es mejor porque Él nos ha dado de su gracia. Y por eso el día de hoy vamos a entrar en una nueva serie de sermones acerca de la gracia de Dios. La buena nueva, la buena noticia es que su gracia lo cambia todo. Su gracia estremece toda la tierra. Ahora vivimos en su gracia y compartimos con todos los que nos rodean esta noticia de la gracia de Dios. Así que comenzamos una serie de sermones que titulamos Gracia para ti. Diga conmigo, gracia para mí. Y al hermano que está al lado, gracia para ti.
Ok, y si no sabe español, Grace for you. Y ya es totalmente bilingüe. Ya salió usted ahí con el inglés. Ahora, vamos a ver el contexto conceptual de la serie. Usted sabe que me gusta presentar el contexto. En su libro, ¿Qué tiene de asombroso la gracia? Philip Yancey, uno de los autores favoritos contemporáneos que me gusta leer, para nosotros los hispanos sería Felipe, ¿verdad? Él escribe que la gracia es la última palabra. Él dice que seguimos regresando a la gracia porque es una gran palabra teológica que no se ha dañado. Hay diferentes palabras que se han dañado, pero la gracia no. Él señala que todos los usos de este término en inglés o aún en diferentes lenguajes se puede encontrar en él mismo, que conserva el sentido original de dicha palabra. Parece ser que como un vasto descubrimiento arqueológico, la gracia subyace a nuestra orgullosa civilización, recordándonos que las cosas buenas no se pueden experimentar si no es por la gracia de Dios. Es por la gracia que vivimos. Y en una era secular, en una Babilonia digital y en una era secular, el día de hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Escuche, por ejemplo, cómo usamos la gracia. La raíz de la palabra gracia es gratis. ¿Usted sabía eso? No, quizás no. La raíz de la palabra gracia es gratis y aparece en los mejores momentos de nuestra vida. No sé si a usted le ha pasado, pero nos gustan las cosas gratis, ¿no? ¿O a ninguno le gustan las cosas gratis? O que le den, como dicen en mi país, una ñapa, ¿no? Hace poquito que visité mi país, pues siempre yo pido la ñapa. Yo soy de los que va a comprar algo y siempre regatea. ¿Cuántos regatean? En América Latina se usa mucho eso. Que no, que son 500. Usted dice, no, pues démelo a 150. No, ya está uno con la gente, ¿no? Y aparte de que regateamos, pedimos la ñapa, es decir, algo gratis. Nos gusta cuando nos dan algo gratis. La gracia viene de la raíz gratis. Entonces, por ejemplo, mucha gente da gracias antes de comer. Algunos oran por lo menos antes de la comida. Otros, ¿verdad? También dan gracias porque alguien fue amable con ellos, una sencilla comida, un regalo. Felicitamos cuando tenemos éxito o cuando no, decimos gracias. Somos amables al recibir algunas personas y aunque no sean amables con nosotros, decimos gracias. Nos deleitamos con lo inmerecido. Por ejemplo, cuando vemos también ¿cuánto les gustan los Juegos Olímpicos, no? Yo vi los Juegos Olímpicos, no todos, pero algunas de los certámenes y aquellas patinadoras y los locutores dicen, ¿con qué gracia hizo esta patinadora todo su certamen? Usamos la gracia, o también usamos la palabra gracia como esa persona es agraciada. Y no voy a usar el antónimo de agraciada, porque le va a sonar feo, ¿verdad? El antónimo es esa persona es desgraciada, pero para algunos contextos dicen, lo usan mal, pero no está mal la palabra, ¿no? Es una persona que carece de gracia. Entonces, parece ser que la gracia tiene una belleza innata. Parece ser que la vida, sea justa o injusta, recibimos la gracia. Es más, la gracia hace ver la vida muchas veces injusta. Por ejemplo, usted dice, ¿por qué a esa persona se lo regalaron y a mí no? ¿Por qué a esa persona lo promovieron y a mí no? La gracia, como es un regalo inmerecido, parece ser que nos hace resaltar un poco el sentido de la injusticia. Sin embargo, la gracia viene de Dios. La gracia no vino gratis, sino a un precio muy grande por el dador que está en contra de todos los sistemas de este mundo. Ese dador se llama Jesús. La gracia no fue gratis, le costó la vida a Jesús en la cruz del Calvario. Y esa gracia es deslumbrante y podemos compartirla con aquellos que nos rodean, especialmente en los momentos más críticos de nuestra vida. La gracia reluce como uno de los componentes más grandes de nosotros, de nuestro diario vivir. Ahora, la verdad central de la serie es la siguiente. Solo podemos vivir la vida cristiana a través del poder de la gracia que actúa en nosotros. Si usted y yo no entendemos la gracia de Dios, no podemos vivir la vida cristiana. Punto. La vida cristiana se entiende y se vive a través ¿de qué? De la gracia. Y por eso seguimos estudiando lo que es la gracia de Dios. Para tratar el tema de la gracia para la iglesia,
el cual abocamos el día de hoy, vamos a hablar de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, del versículo 1 al 6. Primera de Tesalonicenses, del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor, está ahí en la pantalla. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Yo quiero que usted adopte esta palabra. ¿A la iglesia de dónde? De tesalonicenses. ¿Pero usted dónde está? En Dallas, en Park Cities. ¿A la iglesia de dónde? De Park Cities, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Siempre damos ¿qué? Gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también ¿en qué? En poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Una de las claves de la sociedad romana era el sistema de patrón-cliente o de jefe y subordinado. En este sistema una persona buscaba congraciarse con otra persona de mayor estatus, a ver si le caía bien, ¿no? Es como cuando usted comienza un trabajo y diga, pues a ver si le caigo bien al jefe, ¿no? O a ver si tengo gracia con esta persona, brindando a esa persona ciertos beneficios y recibiendo cierto patrocinio. Eso lo traemos desde Roma. El cliente prestaría algún tipo de servicio al patrón y quería congraciarse con su patrón. ¿Usted ha escuchado ese término? ¿Se congració? ¿No? Eso es decir, tuvo gracia. En la ciudad de Tesalónica, en particular, estaba plagada de esa situación. Había muchos patrones y había muchos clientes. Y había algo que se llamaba el patronaje, esa relación entre un patrón y un cliente. Y por eso en esta ciudad era increíblemente rica, una ciudad rica. También era una ciudad libre en Roma. Esencialmente no tenía que pagar tantos impuestos. A mí me hubiera gustado vivir en Tesalónica, porque los que vivimos en el área de Dallas sabemos que los impuestos son bien caros. ¿Cuántos dicen amén? Y los que no dijeron amén es porque no los pagan. Pero además también tenía un puerto importante en la ciudad y también tenía acceso a numerosos recursos naturales como campos fértiles, minas de oro, plata y etcétera. Yo quiero que usted piense en Tesalónica como una ciudad súper mega padre. Una ciudad donde usted quería vivir, una ciudad con pocos impuestos, habían todos los recursos. Si usted quería ir de viaje, podía ir de viaje. Si usted quería educación, había educación. Esa era Tesalónica. Sin embargo, esta ciudad se convirtió en una ciudad libre por su lealtad a Augusto durante las guerras civiles romanas. Y por eso tenía allí ese patrocinio del propio emperador. El emperador, esto tiene un contexto, el emperador los patrocinaba, decía, Tesalónica es patrocinada por mí. Es como cuando usted va recomendado por alguien, dice, dile que vas de parte de Juanito, ¿no? En nuestros países se usa mucho eso, ¿o no? Ve allá, sobre todo en América Latina, ve allá y dile que vas de parte de Juanio, ¿no? Que vas de parte de Julio, que vas de parte de Margarita. Parece ser que es un relacionado con. Bueno, esta ciudad de Tesalónica tenía esa característica, era una ciudad de prestigio. Y tenía también una pirámide gigante de prestigio, de influencia, y estaba sorprendentemente visible y expuesta en el Imperio Romano. No obstante, cuando llegó el evangelio a la ciudad, Pablo provocó un motín entre el pueblo judío, quienes rechazaron el evangelio. Pablo llega, predica el evangelio, unos se convierten y comienza la oposición. Comienza la oposición en contra de los creyentes. Esa ciudad
que tenía tanta riqueza, en esa ciudad se levantó un motín en contra de Pablo. Y entonces ahora había muchos antagonistas en contra del evangelio. Y la iglesia estaba pasando por persecución. Ellos comenzaron con un motín acusando a Pablo y a sus seguidores de tratar de reemplazar a César, al proclamar que había un nuevo rey. Se me está secando la garganta. Entonces dijeron, ¿cómo es que hay otro rey que no sea César? ¿Cómo es que hay un rey que se llama Jesús? Y en este sentir se interrumpió el ambiente político de la ciudad y este grupo hace cualquier tipo de cosas. Lo que un grupo hace cuando las personas se amotinan y es ser rebeldes. Y entonces Pablo y los demás son expulsados de la ciudad. Aquí hay un drama. ¿Se imagina a Pablo y a los demás siendo expulsados de la ciudad? Y entonces Pablo después manda a su discípulo Timoteo. ¿Hay algún Timoteo aquí? Timothy. Manda a Timoteo y en esa iglesia usted pudiese pensar que esa iglesia estaba pasando por lo peor, pero no. La iglesia en Tesalónica tenía una fe ferviente. La iglesia en Tesalónica, aunque tenía todo en contra de ellos, eran unas personas de fe. La iglesia en Tesalónica en ese contexto estaban apegados a la palabra de Dios. Es más, cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia en Tesalónica, les habla de su trabajo, de su perseverancia y de su fe. Así que si usted dice, uy, a mí me va muy mal, en la iglesia en Tesalónica les estaba yendo requete mal. Y aún así, en medio de todo, la fe de estos creyentes era de admirar. Y el apóstol les escribe como un padre espiritual para animarles en la fe. Y por eso el día de hoy vamos a responder a la pregunta, ¿cuáles son los distintivos de la gracia en la iglesia? Si usted me dice, bueno, pastor, ya le entiendo un poco de ese contexto, vamos a desglosarlo el día de hoy. Lo primero que tenemos que responder, para responder a esta pregunta general es, ¿cómo se entiende la gracia? Versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a todos vosotros, gracia y paz a vosotros. Pablo les dice quiénes son específicamente. Ellos eran una eclesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. El término eclesia viene de la palabra griega iglesia, una congregación. Simplemente la palabra eclesia significa una congregación. Podía haber una congregación política, podía haber una congregación en diferentes ámbitos, pero en este caso era una iglesia especial. Dice la iglesia de Dios Padre y en el Señor Jesucristo. El apóstol les dice a ellos, debido a que son una reunión única, se les concedió la gracia de Dios. Cuando nos reunimos en el nombre del Padre y por el poder del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El día de hoy, aquí reposa la gracia de Dios. Porque usted y yo no vinimos nada más a reunirnos porque nos caigamos bien o porque qué bonito es estar juntos. No, nos reunimos porque tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo por el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. ¿Y cómo se entiende la gracia de Dios? Ahora eran parte de un nuevo sistema de patrocinio. Ahora no los patrocinaba Augusto, ahora los patrocinaba Dios Padre, Dios Hijo por el poder del Espíritu Santo. Amén. A nosotros no nos patrocina nadie más sino el poder de Dios Padre, la obra redentora de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Ese es el tipo de patrocinio que tenían los tesalonicenses y ese es el tipo de patrocinio que tenemos tú y yo el día de hoy. Ya no nos patrocinan los valores del mundo, ya no nos patrocinan nuestro pasado, ya no nos patrocina lo que está alrededor nuestro. Nuestro patrocinio viene del Dios Padre a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso les dice gracia y paz a vosotros. Hoy en día la historia no ha cambiado mucho. Los grupos en la antigüedad, los griegos simplemente saludaban diciendo misericordia y esperanza. Así saludaban los griegos, ¿verdad? Y ellos, como tenían la descendencia judía, ellos creían en la paz. Ellos decían shalom, ¿verdad? Sea la paz. Y los creyentes comenzaron a hablar no solamente de la paz, sino de la gracia. Y por eso, cada vez que usted lee las epístolas paulinas, escritas, inspiradas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, él comienza diciendo gracia y paz, gracia y paz, porque la gracia no puede faltar la paz de Dios.
La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, pero la paz de Dios viene a través de su gracia divina, a través del poder del Espíritu Santo y a través de la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué es entonces la gracia? Es un regalo por fe. Romanos 1:17, lo voy a leer. La gracia es un regalo por fe. ¿Es un regalo a través de qué? De la fe. Romanos 1:17, yo quiero que lo subraye, que le ponga ahí, no sé, alrededor. Romanos 1:17, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ay, Dios mío, ese es un versículo que me fascina a mí. Lo vuelvo a leer. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? ¿Y qué? Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, tú y yo vivimos ¿por qué? Por fe y no por vista. Por fe y no por vista. La palabra de Dios nos habla acerca de este patrón de conducta que ahora tenemos. La hemos recibido del Padre a través de Cristo Jesús. Lo recibimos cada vez que respiramos, cada vez que comemos, cada vez que nos movemos. La gracia es un regalo de Dios. Hemos sido justificados a través de la fe. Es por fe y es para fe. Vivimos por fe. La fe produce en nosotros una gracia que solo recibimos de parte de Dios. Por eso, si la persona no entiende de la gracia de Dios, no puede extender gracia. ¿Cómo se va a congraciar usted con otros si usted no entiende la gracia de Dios? Y por eso a veces entendemos otro tipo de evangelio. El evangelio rudo, el evangelio que no entiende la palabra gracia. No es cualquier gracia, dice que es la gracia que recibimos del Padre. Esta gracia nos lleva a vivir una vida de significado y en paz. Dice, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren tener paz? ¿Sabe que lo primero que nuestras emociones nos quieren quitar es la paz? A veces usted no puede ni dormir porque le falta ¿qué? La paz. A veces usted tiene un temor tan grande que le roba la paz, que le estrangula la paz, que le quita la paz. Y por eso la palabra de Dios dice, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz hoy os doy, ¿verdad? No la doy como el mundo la da. Creed en mí, creed en mí. La gracia de Dios es una gracia inmerecida. Juan Bunyan escribió lo siguiente, dice, la gracia reina. La gracia es poder, la gracia debe animar a todo creyente. Sin la gracia no somos nada. La iglesia ha sido puesta en el mundo como una planta poderosa de la gracia de Dios. Nosotros destallamos la gracia inextinguible de Dios a través de Cristo Jesús. La gracia la produce Jesús en nuestro corazón, por fe y no por vista. Segundo, la gracia no solamente es un regalo por fe, sino que es un regalo inmerecido. Efesios 2:8-9. Los que han recibido esto de la palabra de Dios desde hace años saben que la gracia es no es por obra, sino por fe. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, uy, es porque yo lo hice. Es porque yo tengo esta gracia porque a mí me llegó esa gracia. No, dice, no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Es a través de Cristo Jesús. La gracia es un regalo inmerecido. Y como recibimos de dicha gracia, podemos extender esa gracia a otras personas. ¿Puedes extender la gracia a los demás? Lo más difícil es extender la gracia aún a los miembros de la familia, a los amigos. Y en tu pasado a esas personas que quizás rompieron tu corazón, o quizás también a ese padre que te falló, a esa madre que te falló, a ese abuelo, a ese tío, a ese jefe o ex jefe que te arruinó la vida emocionalmente hablando. Y es difícil perdonar, pero es simplemente a través de un sacrificio vivo por la gracia de Dios que podemos perdonar. Es el regalo inmerecido de Dios. Muchos de nosotros respondemos, ¿qué pasa con esa situación o con aquella situación? ¿Qué pasa con el pasado de la iglesia que me ofendió? ¿No? Hay tantos resentidos cristianos o cristianos resentidos, valga la redundancia, que dicen, yo no vuelvo a la iglesia porque esa iglesia me ofendió. Esa iglesia no me abrió las puertas. Esa iglesia no me quiso.
Esa iglesia totalmente me laceró, esa iglesia me ofendió. Pero cuando entendemos la gracia de Dios, entendemos que toda persona que llega a la iglesia necesitamos del Señor. Esta iglesia es como un hospital, porque todos necesitamos del mejor médico por excelencia. Amén. Esta iglesia es una manada de imperfectos. Perdón, si usted se cree perfecto, entonces llegó al lugar equivocado. Porque aquí tenemos muchas imperfecciones. Y aquí reconocemos que es simplemente por la gracia redentora de Cristo que podemos vivir nuestras vidas. Y no es por obras, sino por la gracia de Cristo Jesús. Y estamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, reconociendo que entre más menguamos y entre más Él crece, su poder se manifiesta cuando nosotros somos débiles. Él dice que somos fuertes a través de Él. Es a través de su gracia. Y por eso, la segunda pregunta es, ¿cómo se demuestra la gracia? Bueno, pastor, ya me dijo que la gracia es un regalo por fe y es un regalo inmerecido. Pero ¿cómo se demuestra la gracia? Fíjese, versículos 2 y 3 dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros ¿en dónde? En nuestras oraciones. La siguiente parte de la carta de Pablo es donde comparte con los tesalonicenses cuánto les agradece a Dios por ellos. Ocurre siempre que lo recuerda constantemente en sus oraciones. Aparentemente mientras Timoteo, Silas y Pablo, que eran sus compadres en los viajes misioneros, Pablo tenía dos compadres, Silas y Timoteo. Y yo creo que cuando iban de camino a sus viajes misioneros, estaban hablando de la iglesia. Yo creo que comenzaban, la iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, pero se detenían. Y cuando llegaban a la iglesia de Tesalónica decían, esa iglesia sí está bien chévere. Bien padre. Esa iglesia sí entiende. Esa iglesia tiene un amor fuerte. Damos gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica, porque esa iglesia es una iglesia que tiene una fe, no solamente memorable, sino una fe alcanzable a través de la gracia de Dios, pero una fe que se puede imitar. Yo creo que ellos decían, esa iglesia sí lo supo hacer. Los amamos tanto. Es como cuando las personas dicen y crean un sentido de identidad a la iglesia, ¿no? Dicen, esa es mi iglesia. Bueno, es la iglesia de Cristo. Pero dicen, te invito a mi iglesia. ¿Usted se goza de venir a la iglesia? Bueno, hermano, podemos hacer mejor, hermano. ¿Usted se goza de venir a la iglesia? Amén. Gracias, hermano César. Dele un aplauso fuerte al Señor, ¿verdad? ¿Sabe? La mejor manera de nosotros crecer en una iglesia es arraigándonos en la iglesia. Es teniendo raíz en la iglesia, porque la persona que echa raíz en la iglesia puede dar fruto y su fruto se ve. La iglesia en Tesalónica se veía ese fruto. ¿Y cómo se veía? Ahí va, fe en acción. Versículo 3 dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra ¿de qué? De fe. La iglesia en Tesalónica no solo hablaba de la fe, sino que estaba viviendo la fe. Ellos ponían su fe en acción. El apóstol habla de su obra en la fe. La gente alrededor sabían que ellos eran personas de la gracia porque hacían denotar fácilmente, como lo uso yo, le digo a las personas, fe sin acción es pura ilusión. Usted puede decir, la fe sin obras es muerta, como dice Santiago 2:17, es uno de mis versículos favoritos. Tienes fe, pero muéstrame también tus obras, ¿no? No es por obras, pero las obras muestran que tienes una obediencia al Señor. Es la fe en acción. Es las personas de la iglesia que dicen, yo puedo ayudar a un ser querido. Yo puedo ayudar a aquel que está caído. Yo puedo orar por ti. Yo puedo aportar. Yo puedo ser generoso con la obra. Yo puedo ser voluntario. Yo puedo servir en la congregación. Fe en acción. Pero también el versículo 3 es bien descriptivo y calificativo. Dice, vuestro trabajo de amor, el amor en la práctica. Todo con amor sale bien. Otro distintivo en el trabajo es hecho con amor. Todo hecho con amor y cariño sale muy bien. ¿Usted sabe cuando una persona lo ama o no? ¿Usted sabe cuando una persona de verdad ama al Señor? Esta iglesia amaba a Dios. Y esta iglesia agradecía a Dios por los que eran añadidos. Y esta iglesia reconocía que aún en medio de dificultades estaban sirviendo a un Dios con devoción y pasión. Todo nuestro trabajo debe ser hecho en base de amor a nuestro Señor Jesucristo. No importa lo mínimo que hagamos, lo que hacemos lo hacemos con amor al Señor. Colosenses 3 nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho,
lo hagamos con amor. En Grecia amaban y ayudaban a los de su esfera de influencia, a quienes estaban cerca de ellos, pero también ellos ayudaban a los demás, a los pobres, a los enfermos, a las viudas, a los extranjeros, y mandaban ofrenda. Los de Tesalónica, mejor dicho, estaban fervientemente en amor. Y alguno que otro, porque también los tesalonicenses es una carta de ánimo, como estaban tan fervientes con el Señor, uno que otro estaba bajándole al servicio, y el apóstol le dice: el Señor viene pronto, pero no dejen de trabajar. Yo sigo escuchando desde que nací que Jesús viene. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás me muera y el Señor no haya venido. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso no voy a colgar los guayos, como dicen en mi país, y dejar de trabajar para la obra. No, trabajamos fielmente en la obra del Señor, pregonando el evangelio, porque no sabemos cuándo Él venga. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir cuando ya no estemos, pero mientras Él viene, nosotros servimos al Señor. Amén. Y usted dice: pero ¿para qué voy a la iglesia si como quiera voy para el cielo? Pero dice la Escritura: no dejes de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice la palabra de Dios que no puedes crecer si no es a través de la congregación, a través de escuchar de la palabra de Dios. Esa esperanza también que perdura. Versículo 3c dice: y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es una esperanza que perdura. Recordemos que Pablo tiene miedo de los tesalonicenses, de que ellos no se mantengan firmes en su fe. Y él les comienza a animar. Ellos habían pasado con momentos traumáticos. ¿Se imagina cómo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó con puro trauma. Pablo y Silas predicando, y el motín en contra de ellos, sacándolos de la ciudad. ¿Usted se imagina? Sacaron al que fundó la iglesia y lo sacaron afuera de la ciudad. ¿Se imagina los hermanos? Yo creo que se miraban: ¿y ahora qué hacemos? Se nos fue Pablito, no, se nos fue Silas, ¿ahora qué hacemos? Y ellos comenzaron a estudiar la palabra, comenzaron a pegarse del evangelio. No importa qué circunstancia estés pasando el día de hoy, si entiendes que es por Cristo y por su gracia, la vida cristiana la puedes enfrentar. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo Jesús. Y por eso Pablo les escribe animándoles. El día de hoy esa palabra sigue para nosotros: animaos, esforzaos. La palabra de Dios es ánimo, cobra ánimo. El Señor está con nosotros. Tú tienes problemas, tienes dificultades, pero Dios está con nosotros y está obrando su obra a través de nosotros, y tiene grandes propósitos para con nuestras vidas. Amén. Y Dios responde, amén. Dios responde a nuestras súplicas. Es la esperanza que perdura. Yo recuerdo a una persona que tenía una enfermedad terminal, y si quieres ver la realidad de la vida y el flagelo de la vida, yo siempre digo, junto con otros que también dicen que casi nadie muere ateo, si no ve a un hospital donde hay personas moribundas, y casi siempre que le preguntas a la persona, bueno, ¿puedo orar por ti? La persona te dice sí. Y no importa qué trasfondo tenga. A mí nadie me ha dicho no ore por mí en condiciones ya a punto de la muerte. Ninguno, no sé, puede que me encuentre. Todavía sigo de repente visitando los hospitales. Pero la persona reconoce que hay una deidad espiritual, que hay algo después de la muerte. Hay una esperanza. La palabra de Dios dice que el Señor puso eternidad en nuestros corazones. Y la realidad es la siguiente: es la eternidad con Cristo o sin Cristo. Y la verdad es que aún a punto de morir, la gente sabe que después de la muerte hay otra vida, porque el Señor puso eternidad en nuestros corazones. Y la palabra de Dios dice que esa eternidad es cumplida cuando recibimos a Cristo en el corazón. Y por eso es una esperanza que perdura. A nosotros el evangelio nos da esa esperanza, y sabemos que no le tenemos temor a la muerte, aunque no queremos morir. ¿Sí o no? Yo conozco a todos los creyentes que dicen: uy, no, gloria a Dios, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, amén, aleluya. Pero la verdad es que yo no me quiero morir mañana. ¿Usted se quiere morir mañana? O saliendo de aquí, ninguno hay. Que Dios nos proteja, pastor. ¿Verdad? Ay, no lo diga. Porque tenemos tantas presunciones, asunciones y cosas y misticismos en la mente. Ay, ni lo diga. No lo confiese. Fuera. Ninguno queremos morir.
Pero la verdad es que la esperanza que perdura es Cristo en nuestro corazón. La esperanza que perdura, la realidad del evangelio es que si el día de hoy Cristo viene por nosotros o si morimos, vamos con Cristo Jesús y tenemos una esperanza viva a través de Cristo Jesús. Es la gracia redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la esperanza que perdura. Tercero, ¿cómo se comparte la gracia? Ay, me fascina lo que dicen los versículos subsiguientes. Versículo 4 dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección sobre vosotros. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que han sido escogidos por Dios. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios. ¿Sabes que somos privilegiados porque somos escogidos por Dios? El Señor nos escogió del montón, literalmente. Y el Señor dijo, Él es mi hijo, ella es mi hija, Él es mi hijo, Él es mi hija, ellos son mi familia. Él nos escogió. No se nos olvide que somos hijos e hijas de Dios. Que no se nos olvide, primero. Pero después les dice, ok, ¿cómo es que comparten de la gracia? Primero es con la palabra, versículo 5a. Dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente ¿en qué? En palabras. Dice que no proclamaron el evangelio solo con palabras, sino que usaron las palabras. A menudo escuchamos, comparte el evangelio y si es necesario, usa palabras. Usted puede ser una persona con muy bonito testimonio, pero si usted no le comparte a otra persona que Jesús vino a vivir una vida perfecta y que murió en la cruz por todos nuestros pecados y que no se quedó en la cruz sino que resucitó al tercer día y que nos espera en el cielo y que nosotros tenemos que hacer una decisión para ir al cielo, esa palabra debe ser proclamada. Ese es el querigma. Y me fascina la palabra evangelismo. Acá tenemos unos evangelistas. Tratamos en el verano, dijimos vamos a salir los miércoles por un mes. Y después del mes siguieron los hermanos. Yo algunas veces fui, otras veces no he podido. Pero hay algunos hermanos que han salido al evangelismo. Levante la mano los que han salido en el evangelismo, ¿verdad? Que van por allá a Batman y a otro. Un aplauso fuerte para los hermanos, ¿verdad? Ahora, yo sé que tú puedes dar testimonio y que las personas pueden decir, hay algo diferente ahí en esa persona, hay algo diferente en esa persona, pero hasta el momento que te preguntan por qué eres diferente, es el momento donde tú dices, porque yo tengo a Jesús en mi corazón. Amén. El evangelio también debe ser predicado con palabra, pero también habla con poder, versículo 5b, sino también en poder y en el Espíritu Santo. El evangelio de poder. No solamente hay que compartir la palabra, sino que también significaba en ese contexto, yo creo que todavía el Señor lo sigue haciendo, milagros, echar fuera demonios, sanidades y prodigios. Hermanos, yo no sé, pero yo creo que el Señor sigue obrando. Yo creo que Dios puede seguir haciendo sanidades y prodigios. Hermanos, yo soy recipiente de la gracia de Dios y yo sé que no puedo hacer nada, usted no puede hacer nada, pero el Señor a través de su poder sí lo puede hacer todo. Y si el Señor hace una sanidad es para que otros conozcan de Él, no para shows, no creemos en shows. Y ahora recibe la sanidad y toda la gente así, y el manto, no sé, yo no veo a nada de espectáculo. Jesús no hace espectáculos, pero Jesús obra. Jesús obra. Yo tengo un primo que tenía leucemia y es sanado. He conocido personas al punto de morir y son sanadas, como personas que el Señor se las lleva. El Señor obra con poder. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, al griego, al gentil, a la mujer, al hombre, hasta el más descarriado. Para ese es el evangelio. ¿Usted cree que el evangelio es para los religiosos? El evangelio es para los no religiosos. Nuestra métrica de vida en la iglesia debe ser siempre la silla vacía. Debe ser siempre la persona que va a venir. Por eso todo lo que estamos haciendo, y usted dice, pero ¿por qué? Si apenas acaban de reiniciar, ¿por qué están abriendo en Vigue? ¿Por qué están abriendo en Batman Lake? Aquí esto no está lleno todavía. Hermanos, porque allá se necesita, allá también y aquí también y en las redes también. En todo lugar necesitamos proclamar el evangelio. Amén. La silla vacía. Estos hermanos reconocían que es con el poder. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Hermano, yo le quiero a usted instar en esta serie de sermones de la gracia. Yo le quiero instar a que usted ore fervientemente creyendo en las promesas de Dios y en el poder de Dios. Nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida, en nuestra familia, en la fe que tenemos en el evangelio. El Señor responde a nuestras oraciones. Pruébele al Señor y
va a ver lo que Dios hace. También no solamente dice que con convicción, con poder, sino con convicción. Versículo 5c y 6. Dice, y con plena convicción. Diga conmigo, con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Hay personas que tienen buena convicción. Estas son personas de principios. Una de las cosas que podemos decir de Pablo es que fue un hombre de convicciones. A Pablo le pasó de todo. De todo. Comió y no comió. Estuvo en naufragios, estuvo en desvelos, lo sacaron literalmente de las greñas. Le pegaron, lo vituperaron, ¿verdad? Discutieron al frente de él. Le hicieron de todo a Pablo, pero él fue un hombre ¿de qué? De convicción. Aún desde la prisión escribió estas cartas, muchas de ellas con la convicción y la fe firme en el Señor. Hermano y hermana, que nada ni nadie nos quite la convicción que tenemos en el Evangelio. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y en quién está depositado nuestra esperanza. Nuestra esperanza está depositada en Cristo Jesús. No en las circunstancias, no en los trabajos, no en la educación, no en el estatus, sino en Cristo Jesús. Y creemos que la esperanza que tenemos en Cristo Jesús nos da convicción. Y creemos en los principios de la palabra de Dios. Amén. Sobre todo en la sociedad posmoderna, el día de hoy, el requisito previo para poder experimentar la convicción es la gracia de Dios, es recibir la gracia de Dios. Hemos sido llamados a ser pregoneros de la gracia de Dios, y la palabra de Dios dice que lo primero que debemos hacer es admitir que necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios, es decir, el regalo inmerecido de Dios, no va a venir si nosotros no abrimos el corazón a Cristo, primero. Segundo, si no reconocemos que todos los días necesitamos de su gracia. Todos los días necesitamos de su gracia. Amén. Hoy es por gracia, mañana es por gracia y pasado mañana por gracia. Es por la gracia de Dios. Cuando tratamos en nuestras fuerzas, ay Dios mío, no vamos a poder. Trátale en sus fuerzas. Quizás está totalmente cansado y cansada. ¡Qué bueno! Hay buenas noticias. Deja en tus fuerzas y deja que la gracia de Dios se manifieste en tu vida hoy. Y mañana le dice, Señor, come on, necesito de tu gracia otra vez y otra vez. Y por eso dice, el pan nuestro de cada día. Usted piensa que nada más es el pan físico, pero también es el pan espiritual y emocional. Señor, hoy necesito de ti. Mañana decimos, Señor, yo necesito de ti. Ay, yo no me aguanto esta situación, pero mañana, Señor, tú me das las fuerzas. Señor, yo necesito sabiduría el día de hoy. Esa es la abrumadora gracia de Dios. Es petulante porque a algunas personas no les gusta el evangelio de la gracia. Y hacen del evangelio de la gracia una desgracia, ¿verdad? Porque han conocido la gracia de Dios y se apartan y no están firmes en el evangelio. Pero la palabra de Dios nos hace entender que es por Él y para Él. Dice también con gozo, versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. ¿Cuántos de ustedes han tenido mucha tribulación? Yo sé que muchos de ustedes han tenido mucha tribulación. Dice, con el gozo del Espíritu Santo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos, pase lo que pase, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pase lo que pase, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo he conocido personas que en situaciones muy difíciles, paupérrimas, en cualquier etapa de sus vidas, puede ser algo físico, emocional o espiritual, están dependiendo de la gracia de Dios y les ves el gozo del Señor. Y el gozo no es simplemente la risa, ¿no? Porque usted dice, ay hermano, es que yo soy gozoso. No, el gozo es interno. Claro, no debes tener cara de limón ni de revólver 38, como digo yo, pero pídele al Señor una buena dosis de gracia, ¿no? Que seas agraciado. ¿Sabes? Hay personas que tienen la cara tan así de limón, que yo digo, usualmente las personas que tienen esa cara así de limón son como unos ositos llenos de mucho dulce adentro, que nada más les tienes que hacer un poquito para que salga la dulzura de su corazón. ¿No te ha pasado? Y dice, ay, las apariencias engañan. Ese tipo tan gruñón no era gruñón. Esa hermana que tiene cara así de amargada no es tan amargada. Tiene el gozo del Señor. Hermanos, y hay otros hermanos que están risa y risa y pasa la prueba de la dificultad y están renegándole al Señor. Se les va el gozo.
El gozo es algo interno. Dice, el gozo del Señor va pegado a la gracia y a la esperanza. No puede ir separado. Va el uno con el otro. Si entendemos la gracia de Dios, pase lo que pase, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo recuerdo un hermano que he estado en episodios donde están a punto de morir y son de las cosas que uno tiene que pasar como pastor. Y hace algunos años voy y está la familia allí en el hospital y el hermano me agarra la mano y me dice, pastor, estoy listo. Y me dice este versículo que lo vuelvo a recitar el día de hoy, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. La familia estaba a moco tendido. Todos estaban llorando porque iba a ir esta persona con Cristo. Y yo le agarro, todavía tenía la mano fuerte, y le agarro la mano y le digo, hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo veo pronto. Y oramos, y después de que oramos, el hermano falleció. Hermanos, no soy fatalista, pero en cualquier momento vamos a morir. Ahora, yo quiero, como les he dicho, yo quiero conocer a mis nietos y a mis bisnietos. Quiero que hagan desorden en la casa, darles bastante dulce y regresárselo a mis hijos. Así, de ese tipo de, así quiero, yo oro por eso. Yo estoy orando por eso, pero si el Señor nos llama antes de eso, estaremos con Cristo, porque la esperanza la tenemos en Cristo Jesús y nuestra morada permanente está en los cielos. Está en los cielos. Mi morada está en los cielos. Yo llego a mi país, Colombia, y tengo que sacar mi pasaporte colombiano, porque aunque tenga doble nacionalidad, sigo siendo colombiano y no importa, ahí está mi nacionalidad. Regreso aquí, me dice welcome home y regreso con el azulito. Pero ¿sabes qué? No estoy en mi hogar. Mi hogar está en la morada celestial con Cristo Jesús, y hasta ese día somos transeúntes, somos extranjeros y peregrinos, y por eso tenemos ese sentido de insatisfacción de este lado de la eternidad. Usted dice, pero ¿por qué yo no estoy satisfecho? Ya me casé, ya tuve hijos, ya tengo trabajo, casa, carro, y te falta la beca, y agarra la beca y todavía no estás satisfecho. ¿Sabes por qué? Porque este no es tu lugar de morada permanente. Nuestro lugar de morada permanente es la patria celestial, y mientras llegamos ahí, como los tesalonicenses tuvieron que entender, es por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Ahora, la aplicación es la siguiente, porque la ortodoxia sin la ortopraxia es una falacia. Entonces la gracia para la iglesia se manifiesta por convicción. Si te preguntan a ti qué significa la gracia, tú puedes decir, es un regalo inmerecido que se obtiene por la fe a través de Cristo Jesús. Es el poder a través del Espíritu Santo en el cual puedo vivir mi vida. Es por convicción. ¿Y cómo vas a tener convicción si no sabes en qué crees? ¿Cuántos de aquí son tercos? Levante la mano. Yo levanto las dos, porque yo soy medio terco, ¿no? Si usted no es terco, no es latino, porque los latinos somos bien tercos. Dígale a un latino, no se puede. Claro que se puede, ¿no? Dígale, no se puede. Claro que se puede, claro que se puede. Búscale. Hazle. Le dices a otro tipo de nacionalidad, se dan por vencido más fácil. Yo les he dicho a mi amigo japonés, que yo crecí con un amigo japonés, ¿verdad? Y siempre seguía las reglas, siempre el tipo seguía las reglas. Siempre seguía las reglas, no, eso no lo puedo hacer, ¿verdad? Planeaba mucho. Y él aprendimos el uno del otro. El Señor lo bendiga donde esté, era hijo de misioneros, no sé dónde está ahorita. Y no está en Facebook porque no creo que lo dejaban tener, no sé. Pero no lo he encontrado. Pero hermanos, el punto es aquí que es por la gracia de Dios, por convicción. Él era un hombre de convicción, él decía, no me muevo y no me voy a mover. No voy a cruzar mientras esté en rojo. Y todos cruzábamos y él estaba al otro lado. No voy a cruzar si no es... Yo no. Y mi esposa me dice, tú te cruzas en cualquier lugar del mundo donde sea, viene el carro y yo no, porque uno es así, ¿verdad? Pero hermanos, por convicción, en la vida espiritual debemos saber en qué hemos creído. Y si una persona nos pregunta, ¿en qué crees? Que podamos tener convicción. Que nos digan, yo creo en Cristo Jesús, que murió y resucitó, que espera por mí en el cielo. Creo en la obra del Espíritu Santo. Creo en la palabra inspirada, inefable, inerrante de Dios. Y creo que Cristo viene por mí. Por lo menos si no sabías algo, ya sabes. Por fe, por fe y no por vista. Hace 2 días, Michael Ellis lanzó un
un sencillo que se llama Por Fe y no, ¿verdad? Y no por vista. Se me quedó, está buena la cosa. Si no, ahí póngale un like, porque tenemos que arreglar, ¿verdad? Esto de siempre ayudar a nuestra gente y de apoyarlos, ¿no? Entonces me gusta porque dice, no es por vista sino por fe. Es por la fe, hermanos. Tercero, es por la acción. Que nos vean y digan, yo sabía. Algo tenía ese. Nunca habló nada, pero tenía Cristo en el corazón. Hay personas que en el funeral la gente se da cuenta que eran creyentes, pero dicen, ay, ¿sabe? Esa persona era tan buena. Porque cuando se mueren todo el mundo es bueno, ¿no? Pero hay de repente que sí, ay, será bueno. Yo no sabía que era evangélico, que era cristiano. ¿Por qué? Por la convicción y por la acción, pero también por su poder. Yo no puedo, hermanos. Todos los días le tengo que decir al Señor, yo no puedo. Antes de salir aquí, me dice Jake, que es uno de los sonidistas, me dice, hay un buen grupo acá. Y le dije, y estamos en Batman Lake y estamos en la pandemia. Y me dice, no puedo creer que cuando abrieron habían 25 personas y ahora ya estamos en 3 lugares. Y le digo, es por la gracia de Dios. ¿Cuántas veces yo he pensado que no se puede? ¿Cuántas veces usted llegó y dijo, oye, ¿esto va a resultar o no va a resultar? Como dicen, ¿esto va a pegar o no va a pegar? ¿Verdad? Claro que pega porque es el poder de Cristo. Amén. Es Cristo quien obra en y a través de nosotros. No es fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? La vida no es fácil. La vida es fluctuante. Usted sale de aquí y tiene problemas, pero a través de la gracia de Dios, el Señor responde. Ahora, es solo por su gracia. Esa es la conclusión el día de hoy. Romanos 1:17. Póngase sobre sus pies. La conclusión es la siguiente. Es solo por su gracia. Romanos 1:17. Lo vamos a leer todos juntos. Dice lo siguiente. Porque en el Evangelio, léalo conmigo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Inclina tu rostro. Los que están en Batman Lake y los que están en Vickery, va a haber alguien ahí quien les va a dar el tiempo de respuesta. Y los que estamos aquí en casa, inclinemos nuestro rostro y vamos a venir a Jesús. Vamos a venir a Jesús. Yo no sé cómo tú estás el día de hoy, ni puedo comprender cómo tú estás el día de hoy. Lo que yo sé es que Cristo está aquí. Lo que yo sí sé es que su poder está aquí. Lo que yo sí sé es que la gracia abrumadora, reveladora, espeluznante para algunos, excéntrica para otros, pero práctica para nosotros, está aquí a través de Cristo Jesús. Esa gracia nos atrae a Él con lazos de amor. Y no importa cómo te sientas el día de hoy, no importa cómo hayas llegado el día de hoy, si te sientes mal, estás en el lugar correcto. Si te sientes bien, estás en el lugar correcto. Si te sientes con fuerzas o sin fuerzas, estás en el lugar indicado, porque el Espíritu de Dios está aquí. Vengamos a Cristo, el altar está abierto. Y mientras cantamos este cántico de adoración, esta frase, yo lo creo de parte de Dios. Yo creo que el Señor está aquí para sanar, que el Señor está aquí para restaurar. Yo creo que el Señor está aquí para proveer fuerzas, para proveer sabiduría, entendimiento. El Señor está aquí. Pasa al altar. Dile al Señor, aquí estoy. Mientras cantamos, dile al Señor, aquí estoy. Desborda tu corazón delante del Señor. Dile al Señor, aquí estoy en tu presencia. Tú lo dijiste, Señor. Ven a Cristo Jesús. Ven a Jesús, dile, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Oh, Señor.